Aunque los enfrentamientos son comunes en casi todas las relaciones humanas, lo cierto es que pueden conmocionar profundamente las emociones y confianza e incluso dañar la salud. Si pierde crónicamente su tranquilidad, también perderá su perspectiva y su salud. Pero no nos estamos refiriendo siquiera a la cólera que impulsa a algunas personas a golpear, acuchillar o disparar a otras, sino a esa clase de cólera, molestias, enfados y brotes de pensamientos y sentimientos hostiles que acechan cada día por debajo de la superficie de la persona corriente. Si la acusación o la cólera surgen en usted con rapidez ante las frustraciones diarias, por tener que hacer cola, por el comportamiento descortés de algunos conductores, por un ascensor que va demasiado lento, y esos destellos de acusación se transforman en una acalorada irritación y en el impulso de emprender alguna acción agresiva, enojarse puede sentarle como si se tomara una pequeña dosis de veneno de acción retardada, y lo más probable es que eso termine por destruir sus relaciones y dañar su salud. La cólera se define como pensamientos, sentimientos, reacciones físicas y acciones que son el resultado de una acción física, emocional o mental censurable o merecedora de ataque, de una ofensa degradante en contra mía o de los míos. En muchos casos, la cólera es un rasgo directo de hostilidad, la expresión de la agresión o incluso del ataque. Hay que señalar que la cólera es una emoción instintiva y normal y que en ocasiones se adapta muy bien y refleja un saludable sentido de la indignación. El problema surge, sin embargo, cuando la cólera aparece con frecuencia, incluso en las pequeñas riñas o en los que nos ha parecido un desaire, y de manera crónica se la controla mal, lo que conduce a sentimientos o reacciones de hostilidad. Los investigadores saben desde hace años que la cólera y la hostilidad mal controladas contribuyen a tener la presión sanguínea elevada y al riesgo de morir de un repentino y fatal ataque al corazón. Las desavenencias conyugales están muy correlacionadas con la depresión y es posible que exista una vinculación entre cólera o impotencia y ciertas formas de cáncer. Pero lo peor de todo es que la cólera es la emoción que tiende a alimentar la violencia. 3 respuestas estándar a la cólera son: primero, tragarse la cólera, es decir, reprimir por completo los sentimientos de cólera, esconderlo. Segundo, expresar la cólera, ventilándola inmediatamente y de una forma explosiva. Tercero, afrontar de manera reflexiva las situaciones. Es decir, esperar a que el genio se haya enfriado para discutir racionalmente el conflicto con la otra persona o solucionar las cosas por su propia cuenta. La manera reflexiva de afrontar una situación es a menudo la mejor alternativa, ya que, como han descubierto los investigadores, restaura un sentido de control sobre la situación y ayuda a resolverla. Las personas que mantienen la serenidad, que reconocen su cólera, y que no son abiertamente hostiles, ni física ni verbalmente, se sienten aliviadas más rápidamente y gozan de mejor salud. Aunque ventilar la cólera rebaja la tensión, también contribuye a despertar sentimientos de culpabilidad que constituyen una fuente añadida de estrés. El cerebro utiliza sustancias neuroquímicas, impulsos eléctricos y billones de receptores especiales para difundir la influencia de sus pensamientos a todas las células de su cuerpo. Estas sustancias químicas cambian en respuesta a la forma en que nos percibimos a nosotros mismos e interactuamos con los demás, y en función de lo que ocurre en nuestras vidas. Cada presión desencadena un montón de preguntas. ¿Seré capaz de manejar esta situación? ¿Qué ocurrirá si no puedo? ¿Qué opciones tengo? Los investigadores han descubierto una serie de formas por las que el pensamiento puede distorsionar o intensificar los efectos estresantes de las experiencias que nos ocurren en la vida. La autoacusación por las cosas mal hechas y sentirse impotente para cambiarlas
generan fuertes sentimientos de angustia. Una visión pesimista de los acontecimientos de la vida hace que estos todavía se vuelvan más estresantes y por lo tanto más proclives a producir enfermedad. Algunos investigadores llaman a este fenómeno distorsión cognitiva, los pensamientos negativos automáticos que conducen a la angustia y al conflicto. Cada uno de ellos estimula y amplía a los demás, por lo que resulta fácil acabar atrapado en un laberinto de pesimismo. Necesitará mucha entrega para salir de él. Buena parte, dice el doctor Robert Elliott, buena parte de nuestro estrés se debe a las conversaciones que mantenemos con nosotros mismos. Desgraciadamente, a menudo, cuando conversamos interiormente, nos hacemos polvo. Nuestras cintas mentales siempre están en funcionamiento y si las hemos programado con mensajes negativos, se convierten en una de las principales causas de estrés. El resultado: los sentimientos se caldean y exageran. La energía que podría ser utilizada para otras cosas se emplea en autoconversaciones que hacen que la vida parezca desesperadamente fuera de control, y el comportamiento se vuelve contraproductivo y autoderrotador a medida que el estrés se extiende a lo largo del día. Sustituir ciertas conversaciones negativas e irracionales con uno mismo por otras más constructivas y útiles permite cultivar una reacción de piel gruesa ante el estrés. La gente que responde de ese modo paga el mínimo precio psicológico y físico por el estrés. En las parejas casadas, los comportamientos coléricos y hostiles, incluida la crítica, echar la culpa al otro, negar la propia responsabilidad, presentar excusas y las interrupciones frecuentes durante el diálogo, aparecían vinculados con una presión sanguínea elevada y un aumento del ritmo cardíaco, así como con el descenso de la respuesta inmunológica. Las mujeres mostraban más cambios inmunológicos negativos que los hombres, y ese mismo estudio decía que afrontar la cólera y el conflicto con efectividad es la clave para mantener una relación saludable y conservar la salud física y mental. Por desgracia, a lo largo de una vida, muchos de nosotros hacemos naufragar docenas o quizás cientos de relaciones al dejarnos arrastrar por la cólera. Como grupo, las personas hostiles son desgraciadas, se pelean más, les ocurren más cosas negativas y cuentan con menos apoyo social. Otro impacto de la cólera, mucho más sutil pero casi igual de destructivo, es que un clima de cólera incontrolada y de discusiones violentas entre los padres constituye lo más perturbador y depresivo de que pueden ser testigos los niños. Los estudios sugieren que cuando los padres se pelean con frecuencia, discuten y se agreden verbalmente con rabia, sus hijos terminan por convertirse en pesimistas desatados. Por regla general, esos hijos ven los acontecimientos negativos de la vida como algo permanente y omnipresente y se culpan a sí mismos de ello. Y por lo que indica esta investigación, años más tarde aún persiste en sus personas ese pesimismo, incluso mucho después de que los padres hayan dejado de pelearse. Ha llegado el momento de cambiar. Las parejas íntimas tienen que aprender a controlar su cólera y el intercambio de comportamientos negativos, encontrando una manera de expresar sus sentimientos que sea constructivo. La expresión constructiva de las quejas, las críticas y las molestias es cuestión de saber cómo expresarse uno mismo y de elegir el momento y el lugar adecuado para decirlo. La cólera tiene tres componentes fundamentales. Primero aparece el pensamiento de que se está siendo invadido. De que alguien está penetrando sin permiso en nuestro espacio. No obstante, la reacción colérica puede desencadenarse con tanta rapidez que uno ni siquiera se dé cuenta de este momento actual, que siempre está ahí. No me aprecia, ya llega tarde otra vez, él nunca ayuda, solo se queja. Bueno, allá vamos otra vez, ¿por qué siempre me tiene que ocurrir a mí esto? El segundo componente de la cólera es la reacción física. La presión sanguínea se aceleran los latidos del corazón.
Los músculos se tensan y se preparan para el asalto físico. Los centros cerebrales se disponen para la guerra y la persona se siente abrumada por sentimientos subjetivos de cólera u hostilidad. El tercer elemento de la cólera es el ataque, que es para lo que nos han preparado los pensamientos y las reacciones del cuerpo. Réplica, acusación, echar la culpa al otro verbalmente, con lenguaje físico o con alguna forma de agresión física. O, en el otro extremo, esforzándose por reprimir los sentimientos de cólera. Hay quienes afirman que decir a los demás lo que se piensa ayuda a sacarse las cosas del pecho, pero los estudios indican que, en lugar de aliviar la agresión, esta clase de reacciones impulsadas por la cólera no hacen otra cosa que ampliarla y crear aún más la hostilidad. ¿Cuáles son los puntos calientes de la cólera? ¿Qué incidentes en concreto desencadenaron en el transcurso de un día y una semana normales de trabajo su cólera? Las injusticias, las frustraciones, las molestias, las interrupciones, ver amenazados sus ingresos, el tráfico en las horas pico, las groserías, los conductores descorteses, esperar en una cola, la parsimonia con que se toman las cosas sus empleados, el enfado de su pareja, los desacuerdos familiares, un acuciante problema financiero o jurídico, la percepción de que su cónyuge, suegro, suegra o vecino le critican. ¿Cree usted que despotricar y desvariar le hará sentirse mejor? ¿Cuánto tiempo duraron los sentimientos de cólera u hostilidad? Después del incidente, ¿se sintió culpable, avergonzado o ha tenido remordimientos? ¿Consiguió lo que quería? ¿Le quieren más o menos los demás? En resumen, todos nosotros nos encolerizamos de vez en cuando y, en ocasiones, es completamente apropiado actuar de este modo, adoptando un comportamiento seguro y enérgico. Sin embargo, el desafío consiste en emprender una acción razonable sin montar en cólera, ponerse violento o sabotear las relaciones. Ahora bien, solo cuando sea claramente consciente de sus propias pautas de cólera y hostilidad y de los puntos que le encienden o desencadenan, podrá elegir con efectividad las tácticas adecuadas para amortiguar o disolver sus reacciones adversas, transformando así la energía emocional negativa en algo más saludable y constructivo. La voz de las emociones tiene que ser valorada. En muchos casos, la cólera se alimenta de juicios sobre los demás. La cólera se alimenta de juicios sobre los demás. Si aprende a comunicarse de una forma más atenta, confiada y menos crítica, podrá evitar discusiones y hasta aumentar sus años de vida. Cualquier cosa que promueve un sentido de aislamiento conduce al estrés crónico y a menudo a enfermedades como el ataque al corazón. Y a la inversa, todo aquello que conduzca a la intimidad y a sentimientos de conexión puede ser curativo. La forma de aproximarnos cada día a los demás determina qué experimentemos, o bien aislamiento, estrés crónico, sufrimiento y enfermedad, o intimidad, relajación, alegría y salud. Naturalmente, el contacto físico, los abrazos y los masajes son maneras de intensificar la intimidad. Otra técnica poderosa es aprender a hablar entre nosotros de una forma que nos permita escucharnos mejor. Recomiendan comunicar nuestros sentimientos con palabras que pueden ser escuchadas sin causar en el otro la impresión de estar siendo atacado. El principio básico es el siguiente: nuestros sentimientos tienden a ayudarnos a conectar con los demás, mientras que los pensamientos, y especialmente los juicios, a aislarnos y a aumentar la angustia. Los pensamientos conectan nuestras cabezas, mientras que los sentimientos lo hacen con nuestros corazones. Ello se debe a que los pensamientos tienen más probabilidades que los sentimientos de ser escuchados como críticas. Decir, creo que eres estúpido, o creo que estás equivocado,
sitúa a la otra persona en posición de sentirse atacada, lo que le induce a erigir a la vez sus defensas y sus niveles de estrés. En cuanto nos sentimos criticados por alguien, nos resulta extremadamente duro escuchar cualquier cosa que tenga que decirnos la persona que nos ha agredido verbalmente. Ahora bien, si se comunica los sentimientos con frases como "me siento herido por lo ocurrido" o "me siento alterado por lo que acabas de decir", es mucho menos probable que sus palabras se perciban como un ataque, y a los dos les resultará mucho más fácil entenderse mejor. Es importante saber que, aunque expresar los sentimientos hace que muchos de nosotros nos sintamos algo vulnerables, de hecho contribuye a que nos sintamos más seguros. En contraste, algunos pensamientos típicos centrados en la emisión de un juicio incluyen: tengo razón, estás equivocado, siempre eres, nunca eres, no me escuchas, eres un estúpido, deberías haber, etc. A veces, los pensamientos se disfrazan de sentimientos, como cuando se dice: tengo la sensación de que estás equivocado, mi impresión es que tengo razón, tengo la sensación de que estás siendo un estúpido y un imprudente, tengo la impresión de que deberías. Las palabras que o de que después de tengo la impresión o tengo la sensación indican que lo siguiente es probablemente un juicio antes que la expresión de un sentimiento. Las palabras deberías, tendrías que, tú nunca, tú siempre, son pensamientos que a menudo se escuchan como críticas. ¿Cuáles son las maneras de acercarse más al otro y reducir el estrés mediante las palabras? Procure estar dispuesto siempre a expresar lo que siente. Permitir que una persona querida o un amigo sepan lo que siente realmente con la intención de informarla antes de emitir algún juicio o crítica. Puede ser una experiencia saludable y curativa. En este sentido también ayuda a saber qué sienten los demás. Preguntarle a otra persona qué siente respecto a puede proporcionarle una comprensión muy diferente de lo que reciba si se le hace esta otra pregunta más común: ¿qué piensas sobre? Cuando dos personas comparten una mayor voluntad para expresar no solo lo que piensan, sino lo que sienten, eso les ayuda de muchas maneras, incluida la de pasar menos tiempo discutiendo y más afrontando los verdaderos temas de la vida, el trabajo y las relaciones. Escuchar con la mente abierta y con empatía, ponerse en el lugar del otro. El estrés suele aliviarse cuando las personas se escuchan con empatía, tratando de comprender lo que siente el otro y reconociendo lo que percibimos y escuchamos. Alejarse de las personas estresadas. Es curioso observar la cantidad de conflictos que empiezan por sencillas colisiones entre una persona estresada y otra inocente que simplemente se ha cruzado en su camino. La próxima vez que alguien encolerizado e iracundo se interponga en su camino, respire profundamente, manténgase relajado y observe bien hacia dónde se dirige la otra persona. Luego, apártese de su camino. Esto no es más que una cuestión de conciencia y sentido común. Y no olvide que lo primordial y más conveniente es evitar decirles no a las personas estresadas. Dese cuenta de que la perspectiva y las habilidades de estas personas se hallan gravemente restringidas por su cólera. Usted cede sin decir nada, o al menos nada que pueda desencadenar una discusión, y se aparta de su camino para mantenerse a salvo. Hay tres conceptos que definen acá un poco de qué manera actuar con respecto a la cólera, ¿no? Valorar con exactitud, elegir constructivamente y expresar con efectividad. Conceptos sencillos, fundamentales, que tienen que ver con la vida de relación de las personas, de manera tal que en este bloque simplemente les quise acercar algo respecto a esto. Este es un compendio de obras de autores reconocidos mundialmente, psiquiatras, psicólogos y médicos, que hacen que tengamos esta visión un poco de lo que significa lo cotidiano para todos nosotros. Ya volvemos.